mensaje sí que elegí está basado en una de las historias que se cuenta en Navidad. Uno de los mensajes para cuando Jesucristo nació, el ángel se apareció a diferentes personas. Se apareció a María para anunciarle que iba a ser madre del Salvador. Se apareció también en sueños a José para anunciarle que no tuviera miedo de tomar a María como esposa, porque lo que estaba en el vientre de ella era engendrado por el Espíritu Santo, para darle seguridad a José de que él no había sido engañado por su prometida. Entonces el ángel se le aparece a José, pero hay otra aparición bastante interesante que hacen los ángeles a un grupo de pastores, y esto se encuentra, vamos a leer en Lucas capítulo número 2. Lucas capítulo número 2, vamos a leer el relato y después le voy a dar el mensaje que voy a extraer de esta lectura. Empecemos. Lucas capítulo 2, verso 8 dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria, dígalo conmigo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si usted estudia este mensaje en particular, es muy diferente del mensaje que el ángel le da a María, que el que le da a José. Este es un mensaje diferente al que se le da a los pastores. El ángel le dice a los pastores: no tengan miedo, porque hoy ha nacido un Salvador, es el Cristo. Vayan a un lugar, lo van a encontrar de esta manera. Pero le dice el ángel de que la venida de este Mesías era una señal de Dios para los seres humanos, para los hombres. Y la señal que la venida de Cristo, el nacimiento de Jesucristo, o el mensaje que Jesús traía con su nacimiento, es que Dios tenía ahora buena voluntad para con los hombres. Es interesante cuando nosotros nos podemos preguntar por qué precisamente a unos pastores el ángel vino con este mensaje. ¿Por qué a estos pastores no eligió a un grupo de políticos o de religiosos, por ejemplo, para darle un mensaje como esto? ¿O no eligió a un grupo de aristócratas para darle de que había nacido el Salvador y que venía con una buena voluntad para los hombres? Sino que elige entre las clases sociales, elige a un pequeño grupo de hombres que eran pobres, probablemente como pastores no eran los dueños de sus propias ovejas, sino que eran trabajadores, ¿verdad?, de quienes eran los dueños de las ovejas. Entonces, el mensaje tiene una conexión con ellos impresionante. Yo les voy a explicar por qué. Históricamente, desde el principio de la humanidad, ha habido un mito acerca de Dios. Y es un mito que hasta el sol de hoy, la gente, aún los cristianos, lo manejan de una manera inconsciente muchas veces. No lo manejan de manera clara. Puede ser de que se les ocurra en el pensamiento, pero su amor por Dios acalla su mente, pero no quiere decir de que no tengan pensamientos como este. La humanidad siempre ha creído esto, que solo los ricos y los poderosos cuentan con el favor y la bendición de Dios.
Cuando usted lee todos los tipos de deidades de las religiones, aún de los dioses griegos, de los dioses babilónicos y todas estas historias en las religiones, hay una percepción general de la humanidad donde ven a los dioses o a Dios, donde ven como un Dios que solamente ha favorecido a unos pocos, pero que no tiene nada que ver con la gran mayoría de los seres humanos que no están en poder ni tienen muchas riquezas. Muchas veces hemos logrado llegar a pensar, aún nosotros, aún cuando nosotros estamos pasando necesidades o por tiempos difíciles, que no estamos contando con el favor de Dios o que Dios pueda estar enojado con nosotros. Tenemos una percepción muchas veces de Dios, la humanidad ha tenido una percepción de Dios, que Dios es un Dios que está distante o que es indiferente para con sus criaturas. Sin embargo, el ángel les anuncia a los pastores y les da una buena noticia. Les dice de que Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Cuando uno piensa en alguien o piensa en el tema de la buena voluntad, yo me pongo a pensar lo diferente que uno se comporta cuando sabe que alguien le tiene una buena voluntad o una mala voluntad a uno. ¿Ustedes algún día se han detectado personas que usted dice, esta persona a mí no me tiene buena voluntad? ¿Puedo ver su mano? Que usted dice, ay no, esta persona no me tiene buena voluntad. Y quizás usted también en su vida y en la historia de su vida ya haya conocido personas que dicen, esta persona en particular, yo sé que me tiene buena voluntad. Va dependiendo del concepto que nosotros tengamos de la voluntad de otros para con nosotros, la manera en cómo nosotros nos vamos a relacionar con esa persona. Siempre he creído que el concepto que uno tiene de algo o de alguien lo define absolutamente todo. Si yo considero que una persona me tiene buena voluntad, va mi conducta hacia esa persona y con esa persona va a ser muy diferente. Si yo considero que esa persona me tiene una mala voluntad, mi conducta será también otra. Ahora, uno elige, yo siempre he pensado que uno elige los conceptos que tiene de las personas. A veces uno dice, no, yo no elijo, yo espero a ver cómo es realmente la persona para entonces crearme un concepto. La verdad que ese grado de madurez de esperar a ver cómo una persona es para hacerse un concepto de ella es muy escaso. Generalmente nos hacemos un concepto de las personas sin ni siquiera conocerlas. Y muchas veces aún las personas probándonos que son diferentes del concepto que ya nosotros le otorgamos, cuando uno ya tiene una idea fija sobre alguien, si usted dijo, esta persona es una persona mala, aunque esta persona se comporte bien, ya usted tiene un concepto de ella, esa persona va a ser mala. El concepto lo define todo. Y quiero decirle, en la relación con Dios no es diferente. Todos aquí tenemos y manejamos un concepto acerca de Dios. Todos tenemos un concepto. Para algunos Dios es un Dios bueno, para algunos es un Dios misericordioso, para otros será un Dios que tiene tanta santidad que es imposible que una persona como yo lo pueda agradar y llenar su medida o su cuota, su demanda de santidad. Todos tenemos un concepto de Dios, pero Dios nos ha dejado el concepto correcto que debemos de tener acerca de Él. Dios quiere que nosotros lo veamos a Él como un Dios que nos tiene a nosotros buena voluntad. Porque dependiendo de eso, si usted cree que Dios tiene buena voluntad para usted, van a pasar cosas en su vida. Ahora, si usted piensa que Dios es un Dios
malo, distante, es un Dios duro y poco paciente con usted, de esa misma manera usted se va a relacionar con Él. Cuando yo era pequeña, hubieron algunos eventos en mi vida que definieron muchísimo el concepto que yo tenía de Dios. Al principio, en mi adolescencia, en mi juventud, Dios era un Dios castigador. Yo no podía hacer nada absolutamente mal porque Dios venía y me podía castigar severamente. Esto lo marcó un evento. Mira, hay eventos que en la vida le cambian a uno la teología y uno ni cuenta se da. Pero recuerdo un día andar caminando con unas amigas cristianas, igual en la iglesia, igual que yo, y yo me caí. Me pegué una caída, pero de esas, ¿verdad? Como para ponerlas en los videos chistosos en YouTube o algo así. Entonces, cuando una de mis amigas me mira la caída, me dice, ajá, me dice, Dios castiga sin coyunda. A partir de allí, algo pasó en mí. Empecé a ver o a sentir que Dios estaba siempre como pendiente de lo malo que yo hacía y que todo lo malo que me podía pasar, si me caía, si me enfermaba, si me daba un dolor de cabeza, si se me caía el pelo, cualquier cosa mala que me pudiera pasar, era el castigo de un Dios que estaba siempre pendiente de mí, de lo malo que yo hacía, para no dejarme pasar ni una sola. Eso marcó muchísimo en esos años mi conducta hacia Dios. ¿Por qué? Porque llegaron momentos en mi vida que yo creí de que en mi humanidad jamás iba a poderle dar a Dios la medida que Él demandaba. Entonces usted sabe cómo somos los seres humanos. Mi esposo dice que somos siempre me ha dicho, vos sos muy ping-pong, o estás en un extremo o estás en el otro. Pero yo estoy segura que no soy la única. Cuando yo sentí en mi corazón de que yo no podía agradar a un Dios que todo el tiempo estaba viendo qué malo yo podía hacer, yo dije, ¿sabe qué? Ni lo voy a seguir intentando. ¿Para qué? ¿Para qué voy a intentarlo si de todos modos Él es tan santo, Él es tan enojado, todo lo que hago a Él le molesta, que para qué yo voy a seguir intentando agradarlo? Entonces me fui al otro extremo, a dejar de intentarlo del todo. No intenté más. Entonces, entre mis 14 y mis 17 años, yo tengo una historia macabra de conducta, ¿verdad? ¿Pero qué me llevó a eso? El haber llegado a una conclusión acerca de quién era Dios. De quién era Dios. Pero yo alabo a Dios porque en sus misericordias Dios lo va formando uno en cada etapa de la vida, ¿verdad? Y entonces Dios me comenzó a mostrar algunas verdades de su palabra. Y una de las verdades más poderosas que yo manejo al sol de hoy es que Dios es un Dios que me tiene buena voluntad. Es un Dios que me ama. No es un Dios que está esperando allí a ver qué mal lo hago yo, para entonces desheredarme, mandarme al infierno, echarme las 10 plagas de Egipto, sino que es un Dios que me tiene una buena voluntad. La Biblia dice, el Señor dice, yo sé los pensamientos, dice, que yo tengo sobre ustedes. Y dice, mis pensamientos son pensamientos buenos, son pensamientos de bien y no de mal. Dios no está en el trono pensando mal, a ver cómo lo va a castigar, cuál es la próxima prueba que le va a mandar, cómo entonces usted va a aprender las lecciones para que usted, o cómo al final de su vida está esperándolo para decir, ay, a este lo mando al infierno. La Biblia dice, no tengo pensamientos de mal, tengo pensamientos de bien. Y esto es una de las cosas tan importantes y Dios quiere que usted sepa en esta mañana, que Dios piensa cosas buenas para usted. Dios piensa cosas buenas para usted.
Miren, si usted cree de que Dios es un Dios de buena voluntad para su vida, lo primero que va a cambiar en su vida es la manera en que usted se va a acercar a Él. Cuando uno cree de que Dios está distante, cuando uno cree que Dios es un Dios apático, entonces la manera en la que uno se acerca a Dios es bien diferente que cuando uno sabe de que Dios lo ama. Hay personas que no pueden realizar ni creer que en medio de todos sus pecados y defectos Dios las ama. Entonces no se acercan a Él. La manera en que se acerca a Dios va a ser determinada por su concepto acerca de Dios. Miren lo que la Biblia dice y el Señor nos dice, que nosotros debemos acercarnos a Él. Hebreos, capítulo número 4, verso 16. Dice así: acerquémonos, como dice, confiadamente. ¿Algún día usted se ha acercado a una persona confiadamente que usted sabe que no lo quiere a usted? Yo jamás lo he hecho. Si yo sé que una persona, yo no le caigo bien, yo no voy a ir de confiada, acercarme confiadamente. Yo no, ni siquiera mis conversaciones son de confianza. Todo en mi lógica me dice: cuidado, 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 esta persona no te tiene una buena voluntad. ¿Cuál es la actitud general cuando uno sabe? Ahora mire, quiero decirle algo. No espere caerle bien a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque eso ni siquiera nuestro Señor Jesús, que era perfecto en todos sus caminos, lo logró. El creer que uno le va a caer bien a todo el mundo es hasta algo arrogante, es una meta arrogante. Uno tiene que vivir sabiendo de que hay personas que uno no les agrada y vivir con eso y seguir adelante su vida. Tampoco uno es, como me decía mi mamá, monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Uno tiene que aceptar estas realidades de la vida y guardar su corazón. Entonces, una de las maneras en que uno guarda su corazón es: si yo sé que una persona no me tiene buena voluntad, ¿qué es lo que hago? Yo no me voy a acercar confiadamente. Pero Dios dice: a mí, ustedes se pueden acercar con confianza. Usted y yo, el único lugar 100% seguro donde usted puede acercarse con confianza y usted sabe que no va a ser ni rechazado ni juzgado, es ante nuestro Dios Todopoderoso. Yo tengo ya casi un matrimonio de 20 años y mi esposo me ha demostrado en los últimos 25 años de mi vida, porque jalamos 5 años, que él es la persona de confianza la persona de mayor confianza que yo tengo en esta tierra. Y sin embargo, yo sé que hay cosas que de mí a él le molestan. Entonces yo sé que en las cosas que de mí a él le molestan, yo no puedo acercarme así y dejárselas ir todas. No porque él me vaya a rechazar, sino porque es una relación humana, tiene límites. ¿Sí me estoy explicando? Tiene topes. Hay cosas que yo tengo que respetar de él. Hay cosas en las que yo digo, yo no quiero que él tenga una mala imagen mía tampoco. Pero con Dios es diferente. Usted puede acercarse a Dios y dice la Biblia que se puede acercar siempre confiadamente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él, cuando nos acercamos confiadamente, siempre vamos a encontrar gracia. ¿Sabe qué es gracia? Es un perdón gratuito.
Cuando nos acercamos a Dios, Él siempre tiene perdón gratuito para nosotros. Habrán cosas en su propia vida que quizás ni su esposo ni su esposa, que es la persona de mayor confianza, si usted se las dice, se los va a perdonar así, le va a dar gracia, perdón gratuito. He visto en la vida personas que confiesan a su esposo, a su esposa errores. Y entonces las esposas y las esposas le dicen, sí, yo te perdono, Dios me perdona. Pero ese perdón después pasan años sacándosele, remojándole las cosas que le hicieron. Pero nuestro Dios no es así. La Biblia dice que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Esa es la gracia que nosotros encontramos cuando nos acercamos a Dios, sabiendo que Él nos tiene buena voluntad y por lo tanto nos podemos acercar confiadamente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted también sabe que alguien le tiene buena voluntad, la frecuencia con la que usted se acerca a esa persona cambia. Ya usted no va una vez por allá. Por ejemplo, digamos que usted tiene 2 tías, pero una tía, cada vez que usted llega, usted sabe que esa tía la quiere o lo quiere. Entonces, pero la otra tía, cuando usted la llega a visitar, está siempre seria. Y usted la saluda. Ajá, tía, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo ha pasado todos estos días? Ahí. Y tía, ¿y cómo le fue este año? ¿Qué querés que te diga? Fregado. Mientras que la otra llega donde la otra tía y entonces la otra tía, ¿qué querés, chiquito? ¿Te querés comerte una gallinita? Y le sacan su gallina y cosas así, comparten su relleno. A ver, sean sinceros. ¿Cuántos visitarían con frecuencia a la tía de? Bien. ¿Puedo ver su mano? Personalmente la visitaría una vez al año. Pero si encuentro una tía que cuando yo llego me recibe, me ama y todo, esa tía yo la quiero visitar cada cuánto, por lo menos semanal. Porque de verdad uno no puede dar mucho tiempo también. Pero dependiendo de cómo usted piense, de la voluntad que Dios tiene para usted, así usted también se va a acercar. ¿Sabe por qué muchas veces los cristianos no tienen una vida de frecuente oración? ¿Por qué muchas veces solamente oran cuando tienen problemas? Porque quizás en su corazón no han llegado a la conclusión que su oración, por muy sencilla, corta o quizás mal elaborada, Dios la recibe con agrado. Que su vida quizás, aunque no sea la vida perfecta, Dios la recibe con agrado. Entonces la frecuencia de oración tampoco es alta. El tráfico de oración, de comunicación con Dios, no es alta. Pero cuando nosotros sabemos que estamos acercándonos a un Dios de buena voluntad, cualquier oración nos podemos acercar y saber que ahí siempre vamos a tener aceptación. Amén. Mire, otra de las cosas que pasa cuando uno sabe que alguien le tiene buena voluntad es que uno tiene libertad para pedir. Libertad para pedir. Hay personas que no se sienten con la libertad para pedirle a Dios. ¿Saben por qué? Porque creen de que Dios está enojado con ellos. Entonces no piden. Y el Señor dice, ustedes no reciben porque no piden. No piden. Hay gente que literalmente no pide a Dios. Porque no han llegado a la conclusión que Dios está pendiente, hermanos amados, hasta del último cabello que a usted se le cae de la cabeza. La Biblia dice, tengo todos tus cabellos contados. Están contados. Dios se fija en cada detalle de su vida.
Hay cosas que usted pueda necesitar o quizás ya ni siquiera necesitar, simplemente desear en el corazón. Pero usted no tiene la confianza de pedirle a Dios que se las dé. ¿Sabe por qué? Porque cree que Dios no está para esas cosas. Déjeme decirle una verdad bíblica. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, dice la Biblia, y se os abrirá. Y para terminar, hay algo interesante, y con esto quiero terminar. La calidad del servicio también es afectada por el concepto que nosotros tenemos de Dios. En una ocasión, un hombre, Dios le dio un talento para que lo trabajara. Le dijo: toma, aquí está este talento, me voy a ir y tú reprodúcelo. Pero cuando regresó y el Señor llamó a cuenta a sus jornaleros, a sus administradores de finanzas, el que le dio 5 reprodujo otros 5, el que le dio 2 reprodujo otros 2 y el que le dio 1 no reprodujo absolutamente nada. Y usted se preguntará: ¿por qué este hombre que recibió también algo no hizo nada con lo que recibió? Y la respuesta está en que este hombre tenía un mal concepto de su Señor. Mira lo que le dice en Mateo 25. Mateo 25 dice que cuando el Señor le pide cuenta, este hombre le dice: Señor, te conocía que eres un hombre duro. Mire, la gente que cree que Dios es un Dios duro no sirve al Señor. No le sirve. No, es que Dios es demasiado duro, no lo puedo complacer. Y dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En otras palabras le estaba diciendo: eres injusto. Por lo cual dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre no pudo servirle a Dios por su mal concepto que tenía de Dios. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Para usted Dios es un Dios duro, castigador, es un Dios indiferente, que no le importa nada de lo que pase con su vida, es un Dios difícil de sacarle un favor. Y si usted en algún momento ha experimentado ese tipo de creencia, hoy el Señor quiere decirle esto: que Dios a usted le mira con buena voluntad. Póngase la mano en el pecho, cierre sus ojos un momento y vamos a decir algo. Hermano Ramón, diga esto: Dios me mira con buena voluntad. Grábese eso en su cabeza, porque eso, hermano, determinará el resto de su relación con Dios. Creo 100% que la razón por la que después, yo tengo 44 años, cumplo el próximo mes, y desde los 6 años entregué mi vida a Jesús. Cuento desde mis 6 años hasta esta edad. 44 menos 6, ¿cuánto es? 38. ¿Así es? ¿Sí? Ok. Mire, eso es lo que hacen las calculadoras ahora. Uno ya no puede ni restar ni sumar sin ellas. Cuento 38 años de mi vida de cristianismo. Y considero y estoy 100% segura que la razón por la que he logrado ser 38 años cristiana es porque he creído que Dios es un Dios de buena voluntad. Y cada vez que he fallado, muchas veces que he fallado, he dicho para mí: qué vergüenza con el Señor, ¿para qué me voy a acercar? Él ha sido un Dios tan bueno, tan santo, tan dadivoso, y yo le fallé una vez más. Pero cuando realizo esta verdad, que Dios me ama con amor eterno, dice el Señor,
te he amado. Por tanto, dice, te prolongué mi misericordia. La misericordia sobre su vida, mi hermano amado, está siendo prolongada. Prolongada. Si usted está hasta el sol de hoy en este lugar, es porque Dios tiene misericordia de usted y porque le ama. ¿Sabe? Le hicieron una pregunta a uno de los hombres más ricos del mundo en este año, al final de este año, en este mes. Se llama Warren Buffett. Le hicieron una pregunta y le preguntaron: ¿cuál fue la hazaña más grande que hiciste este año? Le preguntaron. Y entonces él volvió a ver y con una sonrisa dijo: sobrevivir. Porque ¿sabe qué? Una cosa, la vida es más valiosa que todo el oro del mundo. Pero la vida no depende de mí ni de usted. Es un regalo de Dios. Y si Dios le ha dado vida todavía, es porque lo ama y le espera para que usted se acerque a Él con confianza, se acerque a Él con frecuencia, para que usted pueda no solamente tener una relación, sino que también le pueda pedir con libertad sus necesidades y para que usted le pueda servir sin temor. Ese es el mensaje de Navidad para usted en esta mañana, que Dios le tiene buena voluntad. Dios le tiene buena voluntad. Buena voluntad le tiene el Señor.